Ya pues. Que esto no sea un monólogo. ¿Qué estábamos estudiando, Claudio? La Millaray. Nada, no estudiamos nada. Pucha, ya, vamos al Power entonces. Bueno, la clase pasada, les recuerdo, nosotros empezamos a estudiar el ciclo celular, ¿no es cierto? Hablamos de que las células, ¿no es cierto?, estaban, en general, la mayoría de las células entran en lo que llamamos el ciclo celular, ¿ya? Cumplen con un ciclo, ¿ya? Así que ahora vamos a ver la otra parte del ciclo. Ya, ahí está, vamos al objetivo. Describir la mitosis en las fases en que se divide, resaltando la importancia que tiene el proceso para los seres vivos. ¿Ya? Ese es el objetivo. Recordemos entonces, nosotros habíamos visto que las células, no todas, pero muchas, cumplen con esto que llamábamos el ciclo celular. Y lo hacen porque este ciclo les permite que se puedan dividir. Ahora, este ciclo celular que nosotros estudiamos, y precisamente lo representábamos con un círculo, más o menos como está en el monito acá, en la imagen, porque el ciclo celular implica una serie de sucesos que se van produciendo y se vuelven a repetir. Por lo tanto, ¿no es cierto?, todos estos sucesos constituyen un ciclo que cumplen muchas células. Ahora, lo dividíamos en dos partes fundamentales del ciclo celular, que era la llamada interfase y la fase M, que correspondía a la de división, propiamente tal. ¿Ya? Ahora, nosotros estudiamos, aparte de mencionarlo y dar las ideas generales, nosotros estudiamos la clase pasada, ¿no es cierto?, todo lo que pasaba en la interfase. ¿Ya? Y dejamos la otra parte de división específicamente para la clase de hoy que corresponde a la mitosis, ¿ya? Entonces, decíamos que en la interfase, esta sería como la primera parte del ciclo, la célula se va a preparar para poder dividirse. Entonces, antes de que la célula se divida, necesita, ¿no es cierto?, realizar algunas actividades para poder dividirse, ¿ya? Y luego en esta etapa que llamamos M, ¿no es cierto?, la célula se va a dividir. Específicamente lo que se divide es el núcleo y se reparte, ¿no es cierto?, el material genético en partes iguales. ¿Ya? Bueno, y vimos entonces que en interfase la célula, uno de los hechos importantes era que crecía. Para que las células se puedan dividir, las células tienen que llegar y alcanzar cierto tamaño. Entonces, en interfase, las células se dividen, forman nuevas estructuras, ¿no es cierto? Porque se supone que si se va a dividir, a partir de una célula se van a formar dos. Entonces, esta célula, ¿no es cierto?, que está en interfase, va a crecer, va a formar nuevas estructuras, ¿ya? Va a formar lo que decíamos proteínas, ¿ya? Y lo otro importante que debía formarse acá, que se debía duplicarse o replicarse, era el material genético, en este caso el ADN. Por lo tanto, los hechos principales que nosotros podemos mencionar en la interfase es el crecimiento de la célula, ¿ya? Y el que crezca no es que aumente de tamaño, sino que aumentan los elementos, las estructuras que lo constituyen, y que se sintetiza, se replica o se duplica el material genético, el ADN. Y una vez que ocurre la interfase, ¿no es cierto?, se produce la división celular. Y esa división que sufre la mayoría o casi todas las células del organismo, ¿no es cierto?, es lo que se conoce con el nombre de mitosis. Hay dos
tipos de división, pero la que llevan a cabo fundamentalmente muchas células es una de esas dos. Entonces, la división celular puede ser de dos tipos. Una que se llama mitosis. Es muy gordo este lápiz. Mitosis. Y otra que se llama meiosis. ¿Ya? Ahora, la mitosis la utilizan las células, ¿no es cierto?, en los organismos pluricelulares para poder crecer, para poder reparar tejidos, ¿no es cierto?, para renovar tejidos. Para eso se usa la mitosis. Entonces, hay un gran grupo de células de nuestro organismo, pensemos en los organismos que son pluricelulares, que van a utilizar mitosis y precisamente lo utilizan, ¿no es cierto?, para crecer, renovar y reparar tejidos. En cambio, el otro tipo de división celular, que se llama meiosis, en nuestro organismo la utilizan solo un grupo reducido de células y esta división me va a servir para formar células reproductoras. ¿Cuáles son las células reproductoras, niños? ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién me El dice óvulo, cuáles son? profe. El óvulo en la mujer y en el hombre, El El espermatozoide. 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 Entonces, ¿no es cierto?, cuando las personas, ¿no es cierto?, están aptas para empezar a formar células reproductoras, uno de los procesos que van a utilizar es la meiosis. ¿Ya? La meiosis es fundamental para la producción de óvulos y espermatozoides. En cambio, los seres vivos, pluricelulares, para poder crecer, reparar, ¿no es cierto?, renovar tejidos, deben aumentar su cantidad de células y eso lo hacen a través de esta división que se llama mitosis. Y esa es la que vamos a estudiar hoy día. Vamos a estudiar la mitosis. ¿Ya? ¿Listo? Así que ahora borro todo este desastre que hice para que continuemos. Bueno, varias cosas de las que dije están en la diapositiva que está a continuación. Bueno, entonces miremos este esquemita que yo hice acá. Entonces, una célula va a estar en interfase, se va a preparar para dividirse. Se va a dividir, van a aparecer dos nuevas células. Estas van a entrar otra vez en interfase, van a crecer, van a duplicar su material genético, se van a dividir, y así. Y ahí se cumple el ciclo celular. ¿Ya? Bueno, veamos entonces. Bueno, la división celular se compone de dos partes, la división del núcleo, que se llama cariocinesis o mitosis, y la división del citoplasma, que se llama citocinesis. En muchas oportunidades, ¿no es cierto?, vamos a pensar en lo siguiente, o sea, en alguna oportunidad, no en muchas, en algunas células, ¿no es cierto?, yo tengo mi célula, las células tienen, mis células eucariotas tienen núcleo. La división celular implica entonces, consta de dos partes, de la división del núcleo, ¿ya?, y esa división del núcleo puede o no ir acompañada de la división del citoplasma, que es lo que se llama citocinesis o citodiéresis. ¿Ya? En algunas células, no muchas, unas poquitas, se divide muchas veces el núcleo y me va a quedar un citoplasma con muchos núcleos divididos. No se divide el citoplasma, entonces me queda como una masa con muchos núcleos, ¿ya? Pero eso ocurre en la menor cantidad de células ¿no es cierto?, del organismo, ¿ya? Pero igual es importante, ¿no es cierto?, mencionarlo, ¿ya?
Entonces ahora nosotros vamos a estudiar la mitosis y vamos a considerar que siempre va a estar acompañada de la división también del citoplasma, ¿ya? Ahora, cuando se produce esta mitosis, ¿no es cierto?, esta división del núcleo, esa división es exacta, ¿ya? Existen una serie de mecanismos que intentan asegurar que este núcleo se divida en partes exactamente iguales, para que las dos nuevas células que se van a formar tengan la misma información genética, ¿ya? Por eso cuando hablamos la semana pasada, que lo mencionamos, ¿por qué las células necesitan dividirse? Entonces, nosotros decíamos las células necesitan dividirse para que las personas crezcan, por ejemplo, para que las personas reparen tejidos, por ejemplo, si se hicieron una herida, si hubo un daño, o para que renueven, ¿no es cierto?, los tejidos en el caso de haber desgastes, como los tejidos de la piel, o como, ¿no es cierto?, decíamos las células del intestino, esas se están renovando constantemente. Y se necesita, obviamente, que se formen las mismas células. Entonces, si una célula se va a dividir, necesita originar células exactamente iguales a ella. Por lo tanto, ¿no es cierto?, se necesita que la repartición del material genético sea en partes iguales. Entonces, la mitosis es un mecanismo que asegura que la división del núcleo sea equitativa, es decir, que el material genético se reparta equitativamente, ¿ya? Bueno, y la citocinesis, la citocinesis puede ser que no sea equitativa, o sea, puede que a una célula le toque más citoplasma que a otra, eso puede ocurrir, ¿ya? Tampoco es tan frecuente, pero aquí lo fundamental es que cuando se produce la mitosis es un mecanismo que trata de hacer todo lo posible porque el núcleo, al dividirse, se divida en dos partes exactamente iguales. O sea, se reparte el material genético equitativamente. ¿Ya? Ahora, lo otro que nosotros debemos considerar, aquí para poder entender la mitosis, es súper importante recordar cosas que nosotros ya estudiamos. Por ejemplo, hablamos del ADN anteriormente. Por ejemplo, hablamos de que a partir del ADN se formaba, el ADN se enrollaba y formaba, ¿no es cierto?, los cromosomas, ¿ya? Entonces, durante la mitosis, este ADN va a estar totalmente empaquetado y súper enrollado. O sea, va a estar formando los cromosomas. De esa manera se puede repartir más fácilmente en partes iguales el material genético. Porque si este ADN estuviese todo eso enrollado, imagínense la maraña, el enredo que habría de ADN en el interior del núcleo y el núcleo se estaría dividiendo. Entonces, una forma de asegurar que la cantidad también sea equitativa y en partes iguales es que cada molécula de ADN que está en el núcleo, aparte de duplicarse, ¿no es cierto?, se empieza a condensar, a enrollar para formar los cromosomas. Por lo tanto, cuando comienza la mitosis, uno se da cuenta que comenzó porque se empiezan a divisar cromosomas, se empiezan a ver, ¿ya? Entonces, veamos acá, bueno. Como dice ahí, una idea bien general, la mitosis es el proceso de división celular mediante el cual son generadas dos células hijas idénticas de una célula madre. Tengo dos células hijas que se formaron a partir de una célula madre. Entonces, esto... Ahora, yo insisto, puede ocurrir que se divida en algunas células, pasa, en algunas especies también, por ejemplo, cuando recién se forma el embrión de mosca, cuando recién se va a formar la mosca, recién, cuando ocurre la fecundación, se empieza a dividir el núcleo nomás y el citoplasma queda exactamente igual, no se divide, entonces queda una célula con muchos núcleos. Posteriormente, después de varias transformaciones, ¿no es cierto?, después de un tiempo, esos núcleos empiezan a rodearse de citoplasma y aparecen varias células finalmente, cada una con el núcleo y el citoplasma, ¿ya?
Pero bueno, acá hay una imagen entonces que muestra en general que la célula se dividió y se originaron dos células hijas. Y estas dos células hijas son, primero, idénticas entre ellas y también son idénticas a la célula madre, solo que más pequeñas. Entonces, aquí tendríamos un ejemplo de división celular. Pero lo que nosotros vamos a estudiar ahora es precisamente lo que pasa acá en el núcleo con los cromosomas para que luego se repartan y se formen dos núcleos hijos. ¿Ya? Bueno, ahora, la mitosis, ¿no es cierto?, ocurre en organismos que son unicelulares como pluricelulares. El objetivo en ambos casos es distinto. En el caso de los organismos unicelulares, los que se dividen por mitosis, lo hacen para, en el fondo, reproducirse. Cuando están formados por una sola célula, el individuo en sí es una célula. Si se divide por mitosis es porque se va a reproducir. Pero en el caso de los organismos que son pluricelulares, ¿no es cierto?, la mitosis dijimos que podría suceder para que el individuo crezca, para que repare su tejido o para que renueve sus tejidos. ¿Ya? Bueno, y aquí yo hice un esquema en que estoy representando también ahora de manera simple, pero ahora estoy tomando en cuenta cantidad de cromosomas. Entonces, vamos a suponer, como lo que coloqué acá, ya, que esta célula, la célula madre, ¿no es cierto?, se va a dividir. La llamamos célula madre aquella que se va a dividir. Y las células resultantes las llamamos las células hijas, obviamente. Entonces, partimos considerando que esta célula tiene 12 cromosomas. Ahora, si es que está lista para dividirse, significa que esta célula ya pasó por la etapa de interfase y en esa etapa de interfase esta célula creció, formó nuevos organelos y, lo más importante, se duplicó el material genético. Por lo tanto, estos 12 cromosomas que aquí están, existen, pero están duplicados. ¿Ya? Y nosotros, les recuerdo que dibujamos los cromosomas como una hélice. Ahí. Lo dibujamos como una hélice, o sea, ahí, eso sería un cromosoma simple, y esa zona más, como donde está dividido el cromosoma, era el centrómero. Pero cuando se empiezan a ver los cromosomas no se ven como cromosomas simples porque ya están duplicados, por lo tanto se ven como una doble hélice. Entonces, en esta célula yo debería ver ¿cuántos cromosomas? 12. Y los 12 deberían estar así, cada uno duplicado, o sea, cada uno con su cromátida. Esta es una cromátida y esta es la otra. Esta es igual, ¿no es cierto? La otra exactamente igual. Yo aquí la rayé. ¿Ya? Entonces, se supone que en esta célula hay 12 cromosomas exactamente igual, pero cada uno está duplicado. Entonces, cuando se divida este núcleo, se va a repartir los cromosomas y cada cromosoma duplicado se va a separar de su copia. Se van a separar las cromátidas. Entonces, en cierta etapa de la mitosis, porque ocurre por etapas, ¿no es cierto?, mis cromosomas van a quedar como cromosomas simples. Se van a separar y así se van a repartir para las células hijas. Entonces, al final de la división, cuando termina la división, porque aquí pasan una serie de hechos que luego vamos a ver, yo voy a obtener dos células que son idénticas entre sí e igual a la célula madre, solamente que son más pequeñas. Y el que sean iguales, ¿qué implica? Que tienen la misma información genética, ambas, y la misma información genética que la célula de la cual se formaron. ¿Ya? Preguntas, dudas. ¿Alguna duda? No, ¿O se han profe. perdido en alguna parte? ¿No? No, profe, vamos bien. Ya. Recuerden acá,
para que esta célula pueda comenzar la división, antes debe ocurrir la interfase. Y miren la flecha que coloqué. ¿Por qué coloqué esa flecha? Porque uno de los hechos más importantes que ocurren durante la interfase es que se duplica el ADN. Entonces, comienza la división celular y los cromosomas están duplicados. En cambio, una vez que termina la división, termina la mitosis, tienen la misma cantidad de cromosomas, pero ya los cromosomas son cromosomas simples, no están duplicados. ¿Ya? Vamos entonces. Ahora, al estudiar, ¿no es cierto?, las células en mitosis, el hombre las observó a través del microscopio óptico y se le ocurrió dividir a este proceso en 4 fases o etapas y les dio nombre a estas 4 fases. Ahora, súper importante lo que dice aquí abajo. La mitosis es un proceso continuado, no se detiene, ¿ya? No hay un stop, un pare que dejó de... Es como el crecimiento de ustedes. Usted nació y no paró de crecer. No hay ningún minuto en que usted, ¿no es cierto?, dejó de crecer cuando era niño, ¿ya? Aquí pasa algo similar. Aquí comienza la mitosis y va a finalizar cuando aparezcan las 2 células hijas. Comienzo con una célula y termino con 2. No se detiene, es un proceso continuo, ¿ya? Como dice ahí, es un proceso sin pausa en el tiempo. Y se le dividió, entonces, generalmente se le divide en 4 fases: la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Ahora, súper importante, en algunos textos, como esto es un proceso, yo puedo hablar de profase temprana, cuando recién comienza. También puedo hablar de profase tardía, lo mismo aquí o acá o acá. ¿Ya? Como al principio de la profase, al final de la profase. ¿Ya? Hago la aclaración porque en algunos textos puede aparecer. Listo. Veamos ahora. Entonces, vamos a estudiar cada una de estas fases, lo que se observa que pasa en la célula específicamente. Ahora, ¿quiénes son los actores principales acá en la mitosis? ¿Quién es el actor o los actores principales? A ver, ¿quién me responde eso? ¿Quiénes son los protagonistas de este cuento que se llama mitosis? A ver, ¿quién serán? La célula madre, ¿no? Sí, pero dentro de la célula, ¿quién es el actor principal o los actores principales acá? Profe, ¿y los nombres que salen ahí o no? ¿Cómo, cuál es el nombre? No, pues eso, Eso. la mitosis es un proceso, ¿no es cierto? Ya, Ese proceso, ¿quién lo va a llevar a cabo? La célula. No de unas, son varias células las que se dividen por mitosis, ¿no es cierto? Pero pensemos en una. Ya, ahora, en la célula, ¿quién es el actor principal aquí? ¿Quién es el protagonista de este cuento que se llama mitosis en la célula? ¿El ADN? El ADN, pero el ADN está ¿cómo ahora? ¿Cómo está? ¿Cómo lo vamos a encontrar ahora? ¿Está como ADN o está asociado y está de otra forma? Ahora lo vamos a encontrar como cromosoma. Entonces, los actores principales van a ser el núcleo con sus cromosomas. Entonces, todos los eventos que se van a observar en cada una de estas etapas, acuérdense que esto es un proceso continuo, sin pausa en el tiempo, me gustó esto que dice aquí, sin pausa en el tiempo, ¿ya? Va a ocurrir y nosotros los principales cambios que vamos a ir observando es en relación a estos cromosomas. Los cromosomas, recuerden que es el material genético, están hechos de ADN, se tienen que repartir en partes iguales, se tienen que formar 2 núcleos hijos al final. Y para que eso ocurra, los cromosomas se van moviendo al interior de la célula. Y eso el hombre lo ha estudiado con ayuda del microscopio, ¿ya?
La otra clase, porque esta clase no, esto no es tan sencillo, por lo tanto, la otra clase vamos a trabajar con un video que nos va a mostrar lo que nosotros ahora vamos a ver como en algo estático, en dibujo, ¿ya? Bueno, veamos acá, comencemos con esta primera etapa que se le llama profase, que es el inicio de la mitosis. Ahora, en profase, ¿no es cierto? El ADN que se encontraba antes asociado a unas proteínas que se llaman histonas formaba unos filamentos que se llaman cromatina. En profase la cromatina está condensada, o sea, se empezó a enrollar, 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 y los cromosomas se van a empezar a ver ahora. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque cuando no está en profase, o sea, cuando no hay mitosis, la célula está en interfase, y en interfase recuerden que es la otra etapa, cuando la célula no está en mitosis, no se está dividiendo, la célula está en interfase, y en interfase los cromosomas no se ven. Los cromosomas están desenrollados, o sea, el ADN está como cromatina, ¿ya? Entonces, cuando comienza la división, esta cromatina, que está compuesta por el ADN, empieza a enrollarse, 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 y se empiezan a divisar, se empiezan a ver los cromosomas. Ya. Entonces, aparte de ver cromosomas, vamos a ver otros organelos que se llaman centriolos, que normalmente son dos. En las células animales existen los centriolos, son dos. Estos se van a ver duplicados, o sea, si son dos, normalmente, cuando no está en división, ¿cuántos voy a ver yo en profase? ¿Cuántos centriolos voy a ver? Si ellos se duplican, ¿cuántos voy a ver yo ahora? Si habían dos normalmente y se duplicaron, voy a ver ahora 4. Y, ¿no es cierto?, ellos también se empiezan a mover hacia polos opuestos, ¿ya? Y también entre los centriolos se van a empezar a extender una especie como de hilos, unas fibras, que se llaman, ¿no es cierto?, las fibras del uso acromático, ¿ya? Entonces, hechos importantes que ocurren en esta fase, los cromosomas se empiezan a ver. Incluso yo ya los puedo contar. Ahora, si yo comienzo con la profase, recuerden que esta profase va a ir avanzando, al principio se van a ver, al principio de la profase se van a ver menos los cromosomas que al final de la profase, que ya van a estar casi completamente condensados. Ya. Vamos al monito. El núcleo. Ya. Lo que está en rojo son los cromosomas que se están cada vez condensando más y viéndose más. Ahora, lo que está en color verde como entrecortado corresponde a la membrana nuclear, o sea, todo esto es el núcleo. ¿Ya? Se ven los cromosomas. ¿Ya? Y esta membrana se le ven como unos espacios porque esta membrana se empieza a desintegrar. ¿Qué significa eso? Que este núcleo se va a ir desapareciendo, primero partiendo por la membrana nuclear, porque estos cromosomas tienen que quedar como libres, porque se van a mover en la célula. Ya. Ahora, si yo miro afuera, aquí están en color rojo estas especies como de tubitos que son los centriolos. Normalmente las células animales, anótenlo por ahí, tienen dos centriolos. Este es un centriolo, este es el otro centriolo. ¿Ya? Y se ubican, si ustedes se fijan, perpendicularmente, formando como una T. Siempre. Perdón. Ahora, alrededor de estos centriolos existen como unas fibras cortitas, pero esas fibras se empiezan a extender. Y en la medida que se empiezan a separar, porque aparecen dos centriolos más, ¿ya? Normalmente las células tienen solo dos, pero cuando se dividen, estos centriolos se duplican y aparecen otros dos más, y entre ellos aparecen estas fibras. Y estas fibras se empiezan a extender, ¿ya? Entonces,
al final de la profase, esta membrana ya casi ha desaparecido por completo y los centriolos están en polos opuestos y se están extendiendo estas fibras de luz. Al final de la profase, ¿ya? Luego, terminó la profase y entramos a la otra etapa que se llama metafase. Miren ustedes ahora cómo está la célula. Miren para dónde se fueron los centriolos. Ahí están los centriolos. Los cambiamos de color, sí. Ya, voy a retroceder. ¿Cuántos cromosomas tiene esta célula? En mi ejemplo, en mi dibujo, 4. 4. Lo contamos por el centrómero. 1, 2, 3, 4. Y cada uno de ellos está duplicado. Ya. Vuelvo otra vez. Terminó la profase y miren cómo se ven ahora los cromosomas en esta etapa que se llama metafase. ¿Quién me puede decir cómo se ubican, cómo están los cromosomas? En línea. Alineado todo, ¿no? Están alineados. Ahora, si yo colocara esta célula en el otro sentido, ¿ya? Es decir, centriolos en polo norte, centriolos en polo sur, si yo girara esta célula, por ejemplo, si yo la girara, ¿ya? Es decir, hacia allá, y quedaran centriolos aquí, y los cromosomas, o sea, estuviese así la célula. En otro sentido, los cromosomas se ubicarían así. Se ubicarían en el otro sentido, ahí. También estarían alineados, igual alineados, pero piensen que giramos la célula. Ya, a esta zona, o esta, la voy a rayar igual, es lo que se le llama la línea del ecuador en la célula. Piensen, en la línea del ecuador se ubican. Esto tiene volumen. Esto no es... Se supone que las células tienen volumen. No son planas las células, no son una figura, son cuerpos las células. Por lo tanto, bueno, el asunto es que los cromosomas se alinean, como dijo el compañero, ya. Y eso es un hecho característico de la metafase. Por lo tanto, se dice que se formó aquí la placa metafásica. Ahora, si ustedes observan, los centriolos se ubicaron ya en polos opuestos. Y estos hilos se llaman las fibras del uso. Y como ocurre en la mitosis, las fibras del uso mitótico. ¿Desde dónde se forman estas fibras? A partir de los centriolos. Pero lo más importante es que estas fibras se van a unir a una parte del centrómero de cada cromosoma. Fíjense ahí, están unidos. Ahora, eso es lo que ocurre entonces en metafase. Los cromosomas se mueven, se disponen de tal manera, ¿no es cierto?, que se alinean en la zona ecuatorial y forman lo que se llama la placa metafásica, ¿ya? Y aquí ya los cromosomas han alcanzado, como dice acá, su máximo engrosamiento, por lo tanto, se pueden distinguir más o menos claramente. No así como están esquematizados, obviamente, pero se distinguen, ¿ya? Ahora, ya terminó la metafase y entramos a la otra fase que se llama anafase. Miren lo que pasó en anafase. ¿Quién me puede decir lo que ocurrió en anafase? Mirando solo el mono. ¿Qué fue lo que pasó en anafase? ¿Qué ocurrió en anafase? Como que se rompieron los cositos. Exactamente. Estos hilos que se habían unido a los centrómeros ayudan a que se separen los cromosomas duplicados, las cromátidas. Esta cromátida es hermana con esta, se separó. Los cromosomas, entonces las cromátidas hermanas se separaron. Y ahora me quedan cromosomas simples. Y más aún, los cromosomas empiezan a ir hacia polos opuestos. ¿Por qué será que se van hacia polos opuestos? ¿Para qué?
¿Por qué será eso? ¿Por qué Porque así será? después se forma otro. O sea, de eso que se rompieron, salen De dos, aquí, profe. estos, ¿qué van a constituir? Van a formar, cada uno va a formar un nuevo núcleo. Entonces, el que ellos primero se alineen asegura que se repartan en partes iguales. Y segundo, que se puedan separar y después se van como ordenaditamente hacia los polos opuestos, porque aquí se va a formar un núcleo y aquí se va a formar el otro. ¿No es cierto? Que era lo que pasa en la mitosis. Ya. Y luego, miren lo que va a empezar a ocurrir. En anafase se supone que los cromosomas se empiezan a ir a polos opuestos y luego empiezan a ser rodeados por una membrana. Empieza a aparecer la membrana nuclear y las fibras del huso están desapareciendo. Aparte de eso, si ustedes empiezan a mirar en el interior, se están formando estos núcleos, los cromosomas empiezan a desenrollarse para quedar otra vez como cromatina. Ya, terminando la telofase, ya se formaron dos núcleos, ¿no es cierto? Se volvió a armar, pero ahora se formaron dos núcleos y empezó, o sea, termina aquí, ¿no es cierto? Cuando se han formado los dos núcleos completos y se han desintegrado, ya se han descondensado los cromosomas para quedar como cromatina, ya no se van a ver, ¿ya? Ahí está terminando la mitosis. Pero acompañando a esta formación de los núcleos, se empieza a dividir el citoplasma para que queden al final, ¿cuántas células hijas? ¿Cuántas células hijas van a quedar? Van a Dos. quedar. Y ahí está. Entonces ahora, eso mismo, ¿qué muestra la imagen? ¿Qué me está mostrando la imagen ahora? Todas las divisiones, La Toda la mitad. todas las mitosis. fases. Aquí está toda la mitosis, toda. Empezamos ahí, desaparición de la membrana, se están condensando la cromatina, se ven los cromosomas, se entriolan por lo opuesto, se empiezan a ubicar los cromosomas en la línea del ecuador, ahí estamos en metafase, luego se separan, se empiezan a ir a polos opuestos hasta que se forman las dos células. ¿Ya? Y esto mismo está ahora acá, en otra imagen, pero está... ¿Cuántos cromosomas tiene esta célula madre? Observen ahí. ¿Cuántos cromosomas tiene este ejemplo? Dos. Dos. Aquí hay solo dos. ¿Ya? Bueno, aquí hay una microfotografía. Estas son fotografías. Para que ustedes vean, no se ve así como lo dibujan. Es como cuando uno mira una ecografía de una guaguita. No las ecografías hasta ahora en 3D, pues las 2D, uno ve una mancha nomás, pues y el doctor dice, mira, ahí está la cabeza, mira, ahí están los pies. Ellos ya ven tanto que después logran identificar, ¿no es cierto?, todas las estructuras. Cuando uno trabaja en el microscopio con las células pasa lo mismo. Al principio no entiende nada, pero cuando va viendo ya como la vez 200, 300, 400, ya identifica las estructuras. Bueno, y aquí está, ¿no es cierto?, las etapas de la mitosis en una célula real, no es dibujo como acá. ¿Ya? Bueno, y al final ocurre la división del citoplasma, ese es el citoplasma, para que se formen dos células completas. ¿Ya? El proceso finaliza con la estrangulación de la célula, del citoplasma, se forma un anillo para terminar de dividirlo y se formen las dos células finalmente. ¿Ya? ¿Qué estudiamos hoy? ¿Qué es la mitosis? La fase en que se divide la mitosis, descripción de cada fase y la citocinesis con su resultado. Y ahí hay unas preguntitas, pero estamos justo en la hora. ¿Ya, niños? Ojalá que respondan esas preguntas, que la hagan de tareas, porque no puse tarea, no di tarea, así que espero que las respondan y lo revisen, porque la otra semana vamos a trabajar con un video que no es tan cortito, pero igual se pasa rápido, donde muestra la mitosis así continua. ¿Ya? ¿Listo? ¿Alguna duda? Profe, yo tengo una duda. Al comienzo de la Sí. clase te había hablado de una prueba
¿Qué pasó con eso? No lo entendí. ¿Qué Ah, pasó la con eso? prueba, lo que pasa es que la semana pasada se tomó la prueba atrasada. La semana del, a ver, ustedes esa prueba, la primera vez se dio la semana del, antes de salir de vacaciones, de fiestas patrias. La Ujú, semana anterior a la semana del 18, ustedes el ujú. día miércoles, me parece que fue, no, martes o miércoles dieron la prueba de biología, ¿ya? Los segundos Ah, medios. pero era una prueba de lo atrasado. Exacto. Y esa prueba Ah, pendiente ya. yo la tomé la semana pasada, ¿ya? Ah, ya, pero. De eso estaba hablando porque la dieron poquitito. La dieron bien Ah, no, poquito. yo pensé que venía otra prueba.